se torna tan sensible a la alabanza de Dios y empieza a entregarse y a tomarse por completo y decir, realmente Dios existes, me cambiaste, me diste de tu gracia, y por eso puedo rendirte la gloria y la honra para ti con mi vida. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Bendito Dios, gracias te damos porque por medio de tu palabra, por medio de esas delicias que tú siembras en nuestros corazones, pues permites de que se desarrolle esa fe que tenemos en ti. Encontremos delicia, dulzura en tu palabra, regocijo en tu presencia, gloria a tu nombre, Señor, porque te complaciste enviando a tu Hijo unigénito para que tomara el lugar nuestro y de esta manera nosotros poder levantar nuestras cabezas solamente por la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, porque estás preparando nuestros corazones cada día. Gracias, Señor, porque nos estás haciendo sedientos y hambrientos de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que gime dentro de nuestros corazones, busca el bienestar, el bien hecho para cada uno de nosotros, de tal manera que cada vez más podamos regocijarnos y refugiarnos en ese seno, en esos brazos que nunca dejan de estar cansados, sino más bien que nos sostienen por siempre. Ayúdanos a seguir comprendiendo y seguir deleitándonos de esta maravillosa relación y comunión que tenemos contigo. Bendice, Señor, tu palabra, bendíceme a mí para poder, Señor, ser instrumento solamente de ti. Y a mis hermanos y a mí, Señor, prepara nuestros corazones para que nuestros corazones puedan recibir con gusto, puedan recibir con deseo tu palabra y podamos ponerla por obra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y efectivamente el Señor, a través de las canciones que hemos entonado a Él, hemos podido escuchar palabras que nos fortalecen, palabras que nos motivan, nos alientan. ¿Podría acaso yo levantar mi cabeza sin la gracia y la misericordia de Dios delante de un Dios que es santo? No creo que sea posible. Si no fuese por medio de Jesucristo, puedo decir, mi Dios, tú eres mi Dios. Entonces también la otra canción decía, tengo hambre de ti, tengo deseo, tengo ansias, un deseo ferviente que debilita todo mi ser. En otras palabras podríamos decir, me muero por estar por un instante solamente contigo, mi Dios. Y justamente de estos instantes tan importantes para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra fe, justamente de estos instantes que fortalecen nuestro espíritu y nuestra alma, vamos a hablar el día de hoy. Porque estuvimos mencionando el domingo pasado cuán importante era vivir dependiendo de Dios, cuán importante era para el creyente, para el cristiano, para aquel que había nacido de nuevo, la dependencia del Señor. Porque solamente dependiendo del Señor uno puede encontrar esa delicia que antes, sin Cristo, podíamos quizás preguntarnos y decir ¿de qué se trata? Y quizás en esos tiempos no entendíamos nada. Y quizás cuando se hablaba, partes y porciones de las Escrituras nos llamaban a la broma o quizás a la burla. Sin embargo, cuanto más tenemos esa comunión con el Señor, empezamos a entender cuál es el propósito de Dios para con mi vida, cuáles son las grandes bendiciones que Dios ha preparado desde antemano para que el creyente, el hijo de Dios, se goce, se deleite delante del Señor. Habrá un deleite genuino, un deleite que llena todo el ser cuando más y más nosotros como hijos de Dios busquemos la dependencia del Señor. Decíamos en el versículo anterior del domingo pasado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta madurez espiritual de poder decir confiadamente de que ya mi vida no la dirijo yo,
Ya no dirijo mis propios pensamientos, ya no dirijo mi atención, solamente apunto a lo que dice mi Dios. Mi corazón se deleita cuando escucha su voz. Mis oídos están atentos para escuchar su voz. ¿Qué es aquello que Dios me está hablando? Porque estar un momento delante de su presencia me llena de gozo. Y yo y usted, cuando encontramos esos momentos donde que el Señor llena con su poder nuestras vidas, no quisiéramos decir que acabe este momento. ¿Acaso queremos decir que acabe este momento? No, al contrario, quiero más y más de este momento. Quiero que mi vida se reconforte, se sostenga y se afirme en el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una dependencia del Señor, en el Señor. Ahora, hemos visto cuán importante era la dependencia que teníamos en el Señor, que debemos tener en el Señor. Partiendo desde este contexto, en el caminar de nuestra vida cristiana, vamos a ir experimentando muchas cosas de las cuales nos vamos a deleitar y otras nos vamos a angustiar. Y para todo el Señor ha preparado, para todo ya está preparado. Para enfrentar esos momentos, la palabra está dada. Para estar en los momentos de gozo, ya la palabra está dada. Solamente lo que falta dentro de la vida del creyente es posicionarse de esas palabras, creer que Dios es fiel. Y entonces podemos decir que durante el largo periodo de nuestra vida cristiana, muchos de los que están aquí en este momento han experimentado esta respuesta divina. Ya han experimentado. ¿Y cuántos se gozan con esa respuesta divina cuando miran sus debilidades y miran que el camino es adelante? ¿Cuántos ya pueden decir, gracias al Señor, gracias Dios, porque me has hecho entender esta respuesta? Y quizás durante este tiempo, algunos de los que estamos aquí recién andamos 5 años, 3 años, meses, días, que hemos abierto nuestro corazón al Señor y aún miramos nuestras debilidades y decimos, falta mucho. Y me angustio y lloro y me preocupo por estas cosas y me detienen estas cosas, me estorban estas cosas de aquello que mi corazón anhela y desea. Quiero amar a mi Dios, pero estas cosas me estorban. Y quizás sea esta mi lucha. Y entonces tenemos una respuesta que satisface nuestro corazón. Muchos de los que están aquí quizás están orando frente a alguna debilidad suya. Están orando y clamando. Estamos orando y clamando. Yo tengo debilidades. Entonces, nuestras vidas, nuestro ser, conociendo a nuestro Dios, mira las debilidades, conoce a su Dios, sabe que su Dios lo sostiene, sabe que Dios lo levanta. Y entonces clamamos al Señor diciendo, Señor, transforma más y más mi vida. Y entonces pasan los años y observamos el resumen. Aún esta debilidad sigue azotando mi vida. Aún esta debilidad sigue haciéndome doler. Puede ser una enfermedad, puede ser una limitación emocional, un trastorno, algo que no le da seguridad y confianza con su misma persona. Puede ser una limitación física, una discapacidad, puede ser alguna imperfección que usted mismo ve que no le permite sentirse bien consigo mismo ni con los demás. Siente temor. Quizás puede ser una limitación intelectual, una debilidad. Debilidad es carencia de fortaleza, de poder. Algo que me aflige, allí que me hace doblar mis rodillas, que hace brotar de mis ojos lágrimas. Algo que me perturba, una enfermedad, puede ser la pobreza, puede ser cualquiera de estos tipos de situaciones que aún me están azotando y quizás estorbando mi comunión con el Señor. Porque cuanto más anhelo servir al Señor, más me presionan esas debilidades. Quizás soy sensible a las palabras duras que dicen otros de mí. Deseo amar a Dios con todo mi corazón y mi familia me dice de que yo me estoy perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. Y mi corazón es sensible a estas palabras y llora y llora y llora. Señor, ¿hasta cuándo me vas a convertir?
¿Hasta cuándo no me das la fortaleza? Y aún sigue esta debilidad conmigo. Y nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me respondes aún? Y en este cuadro de su vida se encontraba Pablo. Pablo es un hombre que está comprometido con el Señor, es un hombre que ha madurado en su relación con el Señor, tanto que decía, todo lo que yo tengo en la vida o haya ganado en la vida, lo tengo como pérdida por causa de Cristo. Es un hombre que está comprometido con la obra del Señor, es un hombre apasionado por las cosas del Señor. Sin embargo, es un hombre que tiene una debilidad y grita y clama y dice, Señor, saca esto de mí porque me hace doler. Dice las Escrituras, se me ha dado un aguijón, una espina que me hace doler mi carne. Es algo que atribula todo mi ser, me duele tanto. Y Señor, yo te he rogado, y dice las Escrituras, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitase. Y el Señor me dijo, esta respuesta me dijo, bástate de mi gracia. Y entonces cuando comprende la razón de qué significa esto, bástate de mi gracia, quizás hermano y hermana, porque en este nivel de crecimiento espiritual debemos andar como hijos de Dios, renacidos en Cristo Jesús, nacidos en Cristo Jesús, para una esperanza viva. Dice la palabra que nosotros, la intención de todo nuestro ser debe ser presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces frente a este deseo de querer glorificar a Dios con nuestras propias vidas, tenemos un aguijón allí. Y entonces, cuando nosotros entendemos qué significa bástate de mi gracia, nosotros podemos experimentar la enseñanza del Señor en nuestras vidas. Decíamos de que en este nivel de vida cristiana deberíamos de andar cada uno. Claro, este es nuestro anhelo, este es nuestro deseo, glorificar a Dios con todo nuestro ser. Y allí vamos, en cada uno el Señor está obrando de una manera particular. Pero lo que el Señor quiere es nuestra edificación. Lo que el Señor busca en nosotros es nuestra edificación en el Señor. Y entonces, cuando miramos a ese Dios que suple nuestras necesidades, que nos ayuda, entonces empezamos a entender por experiencia y por la paciencia qué significa bástate de mi gracia. Ahora, probablemente aún no haya sido quitada una angustia dentro de mi vida. ¿Qué significa bástate de mi gracia? ¿Qué significa de que quizás soy pobre? Voy a tomar un ejemplo, soy pobre y sirvo a Dios con todo mi corazón, le anhelo, le amo, estoy orando al Señor, estoy llevando y conduciendo a mi familia al Señor, estoy siendo un hijo y una hija fiel delante del Señor, busco con mi vida glorificar al Señor y hago caso de las palabras que el Señor me dice, todas estas, y veo de que no he salido de esta situación, de esta pobreza económica, no he salido. Y entonces, ¿cuál es mi respuesta ante todo esto? El Señor, ¿cuál es la respuesta que me da? Bástate de mi gracia. ¿Qué significa esto entonces para yo poder consolarme como hijo de Dios en el camino que tengo por delante? ¿Qué es esto? En otras palabras está diciendo, deleítate, conténtate por el favor inmerecido que te he dado. Deleítate. Cuando miramos alguna enfermedad que nos azota en la vida, toca nuestro cuerpo y aún rogamos al Señor que nos sane y aún persiste esta enfermedad, entonces Dios tiene un propósito con ello respecto a mi propia vida. Y entonces me alienta, me motiva y me dice, en otras palabras, bástate de mi gracia. Delante del Señor, ¿qué es lo que pesa? Mi enfermedad, mi comunión con el Señor. Y entonces
efectivamente mi comunión con el Señor. Y cuando presto atención a la gracia del Señor, miro qué es lo que he recibido del Señor. Inmediatamente perdón de pecados, salvación, fe, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces cuando estoy débil allí, no sabiendo qué hacer, y miro a mi Dios, nuestro Dios, reconforta y anima todo nuestro ser. Y allí empezamos a glorificar al Señor y exaltar a Él. Y entonces, ¿qué o cuál es la enseñanza respecto hasta este punto? ¿Cuál es esa enseñanza? Que nos motivamos, hermanos, nos motivamos en ese caminar, en esa senda que tenemos por delante, que dice las Escrituras, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, para que todo nuestro ser se mantenga firme en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros como creyentes, como convertidos, como aquellos que han nacido en Cristo Jesús, creamos por completo sobre la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y no me va a abandonar. Hijo soy de Él y no me va a abandonar, me va a levantar. Él me sostiene, Él me reconforta, y lo que prevalece es su gracia, porque en el reino de los cielos, cuando esté delante de Él, me dirá a mí, estoy seguro, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en eso me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y entonces necesitamos como creyentes perseguir la llenura de nuestro Dios, para poder tener la fortaleza y decir, en esa debilidad yo me gozo en el Señor, en esa enfermedad yo me gozo en el Señor, en ese problema, en esa carencia, en esa discapacidad, en ese tormento, en esa enfermedad, en lo que sea, me gozo en el Señor. Porque el Señor nos ha enseñado, porque el Señor nos está capacitando. ¿Sabe qué dice más adelante Pablo? Dice, yo ya he aprendido por experiencia del Señor y me deleito, porque yo ya sé pasar momentos de hambre, momentos de necesidad, momentos de turbulencias, azotado, herido, encarcelado. He pasado tantos momentos y empieza a resumir muchos de sus vidas. Pero todo esto, estoy por seguro que Cristo está conmigo. Y entonces sigue adelante. Y por eso dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, gózate, sigue adelante en el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor también para con nosotros respecto a esas debilidades? Cuando nosotros tenemos debilidades, empezamos a ver que necesitamos de un refugio. Necesitamos de Dios. Si no tuviéramos esas debilidades, si no tuviéramos esas flaquezas en esos puntos, cuando nos sentimos débiles, quizás nos engordaríamos, inflaríamos, quizás te volverías engreído. Y la gloria que debe dar tu corazón al Señor la cambiaría por ti mismo. Y Dios dice, yo no daré mi gloria a otro, ni a usted, ni a mí, ni a cualquier ídolo, solamente a Dios. Y entonces, qué hermoso es entender, bástate de mi gracia en medio de una debilidad. Yo tengo una debilidad. Mi debilidad de mí es de que no puedo hablar espontáneamente frente a un grupo, no. Tengo un problema. Yo sé que otros sí lo pueden hacer, espontáneamente salen aquí adelante y se explayan bien. Yo tengo esta debilidad. Y ya se imaginan cómo es para que esté en este lugar en estos momentos. Y así que cuando estoy allí, en ese momento, en casa, cuando estoy allí, mirando que ya se viene una prédica, digo, Señor, ya sabes que yo no puedo, no me siento seguro en confianza para hacerlo de mí mismo. No puedo, Señor. Usa mi vida. Y en ese momento cuando digo usa mi vida, empieza la palabra del Señor a llenar todo mi ser.
y empieza a decir, no te preocupes porque yo lo haré. Y entonces digo, sí, Señor. ¿Y qué pasa con mi fe? Hay una enseñanza respecto a esa debilidad. Hay una enseñanza. Lo que el Señor quiere a raíz de esa debilidad es que mi fe se regocije, crezca y madure, se establezca, se confirme más y más por el poder de Dios que obra en medio de esa debilidad. Y entonces, cuando llego a casa, aprendo de lo que el Señor habla. Aprendo más y más. Y cada vez más tu corazón, todo tu ser, le anhela al Señor. Es así. La debilidad que es aquella que arrastras, que ya tienes un largo tiempo caminando con el Señor. No estamos hablando de un pecado, porque Dios no alienta la complacencia con el pecado. No alienta. Tenemos un versículo para poder comprender esto. Está en Timoteo. Dice lo siguiente, Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es muy importante y muy sensato que lo comprendamos. Dios conoce a los suyos, Dios conoce a los suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, bajo este contexto, yo no me puedo escudar, yo no me puedo introducir dentro de este marco donde que el Señor me dice, bástate de mi gracia, para justificar mi pecado y decir, es mi debilidad. No puedo estar fornicando. Vamos a tratar de este tema. No puedo estar fornicando y diciendo, esta es mi debilidad y esta es mi debilidad, y decir, el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia. No puedo, y así todos los pecados. Ya sabemos, el cristiano cae, tropieza, falla, peca, mas no practica el pecado. Y de estas cosas, de practicar el pecado, de estar tolerando conscientemente, sabiendo que mi Dios sanciona, que mi Dios no se complace con ello, sabiendo estas cosas, yo no voy a decir, esta es mi debilidad, y aquí sigo cayendo y sigo tropezando porque es mi debilidad. Estamos diciendo aquellas cosas que a medida que avanzamos conociendo al Señor, son aquellas cosas que aún quedan. Como el caso que les hablaba. Puede ser que alguno de ustedes se sienta inseguro para hablar y empiece a trabarse en la manera de hablar. Vemos el claro ejemplo de Aarón. Tenía un problema. Señor, ¿cómo me van a poder entender el faraón? ¿Cómo me va a poder entender, Moisés? ¿Cómo me va a poder entenderme? Y entonces, este es un problema, esta es una debilidad, se siente débil. Y Dios tiene todo preparado. Dios tiene todo preparado. Ahí está Aarón para que contribuya, ayude a lo que Dios tiene ya establecido. Entonces es probable que algo parecido, alguna limitación tengamos nosotros y estemos preocupándonos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, no voy a salir de esto? ¿Hasta cuándo, Señor, no me vas a sacar de esta enfermedad? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero esa debilidad tiene un propósito. Esa debilidad detiene el orgullo, detiene la altivez, detiene la arrogancia, la altivez de corazón. Esa debilidad no permite que su hijo, que recibe bendiciones, se enaltezca y se desenfrene en la vida, sino mantiene tu humildad. Y lo que debe caracterizar a nuestras vidas es la humildad. Y gracias, Señor, por esa debilidad. Entonces, podemos comprender de que Dios tiene un propósito respecto a esta debilidad. Vamos a ver más adelante cuál era el propósito que tenía con Pablo. Y entonces Pablo, respecto a su propia debilidad, dice, yo le rogué al Señor que me quitase esta debilidad. No entiendo, no comprendo cuál era la debilidad de Pablo. No especifica. Sin embargo, él dice,
he clamado, para que Él clame respecto a algo que le aflige, le atormenta, le hiere, le carcome su propia vida, entonces tiene que ser algo que desespera. Y yo no quiero pasar ese momento, decía, no quiero ya estar en esos momentos, Señor, sácame de esto. Y cuando el Señor me dijo esta respuesta, bástate de mi gracia, entonces empieza a decir en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, lo que está diciendo, cuando yo ya me he complacido en mi Señor, cuando ya sé que Él gobierna mi vida, que Él tiene todo bajo control dentro de mi propia vida, ya sé que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ya sé que ahora Él hace con mi vida lo que Él quiere hacer. Como yo ya me he entregado a Él, y si Él todavía permite que dentro de mi vida, que está dependiendo de Él, exista esto, Él tiene un propósito respecto a mí. Yo ya lo he entendido, dice, bástate de mi gracia. Yo lo entendí. Y sabe, esto me motiva a entregarme por completo, a llevar la cruz, lo que cuesta seguir a Jesucristo. Burlas, opresiones, angustias, todas estas cosas, con más ansia lo hago porque en medio de esa debilidad, mi fortaleza, mi refugio es Dios. Entonces, esto es muy importante para que cada uno de nosotros, como creyentes, lo macicemos, lo meditemos, de tal manera que también sea para nosotros una fortaleza. Él dijo, pero para mí mismo, en todo, de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, hermano, no desmayes, sigue adelante en el Señor Jesucristo, entrégale honestamente tus debilidades, dile al Señor, Señor, ayúdame a entender cuál es el propósito respecto a esto que todavía hay en mi vida y que me perturba, porque yo quiero adorarte, clamarte, bendecirte, honrarte con todo mi ser en todo momento. Luego podemos entender también de que en las manos de nuestro Dios nuestra vida está completamente segura. Eso debo entender. En las manos de mi Dios, mi vida está completamente segura. Si entiendo esto, entonces ya no presto atención a las cosas que puede ofrecer el mundo, la carne o los deseos del mundo, dice la vanagloria de la vida. Ya, porque mi anhelo, mi deseo es honrarte a ti, Señor, honrarte a ti, Señor. Entonces, Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Tengamos este concepto en nuestra vida. Si nosotros le hemos rendido nuestra vida a Él, Dios sabe lo que nos conviene a nosotros, lo que es de edificación para nosotros. En cuanto a Pablo tenía esta debilidad y él desesperadamente ora al Señor, tiene su respuesta y tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que Pablo no se enalteciera. Dice, se me ha dado un aguijón en mi carne para que yo no me enalteciera, no me crezca en lo alto y en lo sumo. Y cuando yo entendí que esto es bueno y es de provecho porque yo sé quién soy, porque quizás Pablo tenía muchas circunstancias o situaciones para que esto resultase en él una tentación. Él a su corta edad, a su corto tiempo, había sido un rabí, un maestro de la ley, había recibido honores, había sido un hombre quizás respetado, de honor en aquellos tiempos, tenía a su cargo mucha responsabilidad en esos tiempos, pero él dijo, todas estas cosas han sido en algún tiempo para mí ganancias. ¿Qué más? Pablo había recibido revelaciones de Dios, había sido enseñado por el mismo Señor Jesucristo, y quizás tenía muchas situaciones o circunstancias que hubiesen provocado que él se enalteciera. Pero mirando esa debilidad dijo, creo que esto es bueno para mi vida, creo que esto es necesario para mi vida, porque si no hubiera sido esto que regula mi vida y me hace mirar que yo soy un hombre, que Dios es Dios en lo alto, que yo necesito de Él, entonces hubiera estado divagando, envanecido mis pensamientos, mi corazón orgulloso. Pero gracias al Señor, porque esto ha servido
para que mi fe reconozca el poder de Dios y no el poder del hombre. Entonces, cuando miramos esa experiencia de Pablo, observamos también lo que ha sucedido a través de estos tiempos. ¿A cuántos el Señor no ha bendecido en diferentes ministerios? O si no sea en algún ministerio, en algún servicio. Y cuando el corto tiempo que Dios ha bendecido a muchos se han atribuido la gloria y la alabanza a sí mismo. ¿A cuántos? Y de esas cosas nosotros debemos mantenernos lejos, que debe estar de esas cosas de nosotros distante, no ser parte de nuestra propia vida. Él dice, me fue dada una espina, un aguijón en mi carne. Él es consciente que ha recibido algo. Él dice, yo recibí algo, me fue dado, usted si siquiera me ha dado es porque ha recibido, y entonces si eso usted ha recibido es un don, y entonces dice, me fue dado. Él es consciente que ha recibido eso para algo que es importante. Él quizás al principio no lo entendía, quizás como usted y yo al principio no entendemos por qué las cosas van y marchan así en nuestra vida, con relación a nuestra familia, con relación a nuestra situación personal, no entendemos, pero a medida que tenemos una experiencia con el Señor y entendemos lo que es paciencia, Pablo entendió que fue una medicina para su alma, fue algo edificante esta debilidad para su propia vida. Y entonces, viendo de que nosotros también somos propensos a poder quizás enaltecernos en mayor o menor medida, necesitamos decirle al Señor, Señor, controla mis pasos, guía todo mi ser, para que mi corazón solamente se encargue de glorificarte, de buscarte a ti, mas no de envanecerse. Hazme entender y hazme tener confianza que en todo momento tú estás protegiendo mi vida, que mi vida en tus manos está completamente segura. Hazme desarrollar en mi vida esa fe que pueda creer que en el tiempo malo, en el tiempo donde que estoy adoleciendo, en el tiempo donde que tengo todo, en todos esos momentos, mi alma ha de glorificar tu nombre. Hazme madurar bajo ese nivel, Señor Jesús, para que no te desprecie, para que no sirva yo de aquella persona que humille tu nombre. Dependencia del Señor. Entonces, cuán hermoso es que un pueblo esté recibiendo del Señor todas las cosas que son importantes para la edificación de su propia vida. Es decir, que dicen las Escrituras que todas las cosas nos ayudan para bien. Qué hermoso es que ese pueblo que marcha adelante, del cual somos nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. Solamente necesitamos buscar esa dependencia del Señor y creer que Él es fiel para con nosotros. Si nos dijo que nos iba a apoyar, si nos dijo que nos iba a ayudar, que nos iba a sustentar, entonces eso es 100% seguro así. Entonces, si mi alma y mi ser entiende eso, entonces soy capacitado para poder marchar adelante, cueste lo que cueste. Llevemos esa cruz, que significa cargar esa cruz, cargar lo que significa seguir a Jesucristo, que muy pronto la corona será sobre nuestra cabeza. Ya viene la recompensa, ya nos vamos a llorar. Cristo viene pronto y mi alma le espera, nuestras almas le esperan. Vayamos adelante regocijándonos en el Señor, manteniendo nuestra confianza que Dios guía mis pasos, Dios conduce mis pasos. A esa dependencia tenemos que llegar cada uno de nosotros, entregar tu vida, entregarle tu vida al Señor, y el Señor te va a presentar, te va a hacer mirar cuál es la senda por donde debes y debo yo de andar. Entonces, este es el privilegio que recibe todo aquel que ha nacido en Cristo Jesús, que tiene un Dios que se mantiene al cuidado de sus hijos, que todo lo que tiene sus hijos le están ayudando o le sirven para bien. Este es el privilegio de andar en Cristo Jesús, de poder decir, de Cristo soy y yo vivo porque Él vive en mí. Este privilegio que
que es de recibir tantas promesas, tantas bendiciones, tanta seguridad y tanta confianza. Todo esto en su conjunto lo recibe todo aquel que es temeroso de Dios y le ha buscado a Él como su Señor y Salvador. ¿Y qué de aquel que no anda en Cristo Jesús? También tiene un aguijón en su carne. También tiene dificultades y problemas que cada vez más los andan hundiendo en la depresión, en la esclavitud. Y estas cosas de nada aprovechan. Más y más buscan la destrucción de la propia vida. Y de eso se encarga el enemigo. Lo que debemos hacer es que si nuestra vida no está en Cristo, inmediatamente estrechar nuestro corazón, todo nuestro ser y decir: Señor Jesús, sálvame, que yo también quiero que tú seas mi amigo por siempre, mi Señor, mi refugio, mi fortaleza. Inmediatamente el Señor estirará su mano y te sostendrá, te perdonará, te hará una nueva criatura, un nuevo, te insertará a la familia del Señor y disfrutarás de todas estas bendiciones de los cuales el Señor ya tiene preparado para tu vida, para nuestra vida. Por lo tanto, podemos estar seguros de que si esto es así en nuestra vida, si marchamos en conexión, en dependencia, y ese es mi anhelo, ese es mi deseo como creyente, entonces dicen las Escrituras que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, si esa es nuestra dicha, hay fortaleza y hay confianza en Dios. Nos motivamos a seguir adelante. El camino ya se acerca, el límite del camino ya se acerca, ya Jesús viene. Entreguémonos por completo, así como decía la canción. El único que puede permitir levantar mi cabeza para yo mantenerme adelante es Cristo Jesús. Lo que necesitamos más y más es del Señor. Yo quiero más y más del Señor. Yo quiero más y más de su presencia. Yo quiero más de su poder. Ese debe ser nuestro anhelo. Oremos, sigamos orando, porque Dios se deleita cuando sus hijos le buscan, le claman. Si hay algo que nos aflige, sigamos orando. No estamos predicando pesimismo, diciendo ya detente allí. No, sino más bien estamos diciendo que Dios controla nuestro andar cuando estamos dependiendo de Él. Vamos a orar al Señor respecto a este tema para que podamos entender estas palabras: bástate de mi gracia. Bendito Dios, gracias te damos porque, Señor, a través de tu palabra nos dices de que nuestras vidas están muy agradecidas por el regalo inmerecido que has dado tú para con nosotros: perdón de pecados, salvación, vida eterna, fe, seguridad, confianza, por todas estas y muchas bendiciones que tú nos has hecho disfrutar. Ayúdanos para que nuestros corazones estén posesionados de todas estas grandezas y maravillosas promesas, para que en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación que sea de la que crucen nuestras vidas, podamos tener la confianza en ti, Señor Jesús, y podamos glorificarte, sea cual sea nuestra situación, perseguidos, encarcelados, con alguna enfermedad, con alguna situación de pobreza, con algo que está dañando nuestras vidas, con todo eso, Señor, para que en cada tiempo, en cada momento podamos rendir nuestros corazones delante de tu presencia, porque cuán hermoso es alabarte y honrarte en medio de la pobreza, en medio de la enfermedad. Es más edificante, Señor, porque de esta manera te reconocemos como Señor y Salvador. Señor, quita de nosotros el orgullo, la altivez, la arrogancia, para poder marchar en esa confianza, en esa humildad, porque nos enseñaste con ejemplo, Señor. Tú que tenías todo, que todo estaba en tus manos, fuiste tan humilde y dijiste: aprendan de mí que soy manso y humilde. De esto queremos aprender, Señor, y tú, Señor, sabemos que eres especialista para transformar nuestros corazones, para que nuestros corazones te sigan sirviendo en adoración, en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.